Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 9 de abril del año 2025. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia con un tema pues, que nos atañe a todos nosotros, que notamos acerca de los cambios y lleva por título Impacto de los cambios sociales en la salud mental. Y va a ser disertado por la psicóloga Claudia Karina Oviedo. La licenciada Claudia Karina es licenciada en psicología, tiene maestría y posgrado en clínica psicoanalítica, tiene formación en telesalud y psicoterapia online. También forma parte es miembro internacional de la American Psychology Association y también de Woman Leader in Digital Health. Es directora ejecutiva de Salud Mental Digital, red de asistencia, formación y asesoramiento en salud mental en línea. Es socia titular de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Es miembro del Comité Científico en la Asociación Española de Psicólogos y Profesionales de Alta Sensibilidad. Miembro titular de la Asociación Argentina de Salud Mental. Tiene participación como experta en consultorías del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el uso de la tecnología en niñas, niños y jóvenes en América Latina. También es formadora de salud mental digital a nivel nacional e internacional. Es docente en grado de psicología de la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona, España. Es docente de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Docente de posgrado en la Universidad Continental de Perú. Socia fundadora de SUSADI, ponente en congresos nacionales e internacionales sobre temáticas referidas a salud mental digital. También es investigadora y redactora de artículos en el área de la salud mental digital para medios digitales. Es un gusto, es un privilegio tener aquí a Claudia Karina, a la cual le mando un abrazo muy cariñoso desde el puerto de Veracruz y le cedo los micrófonos. Adelante, Claudia, los micrófonos Bien, tuyos. buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación, muchísimas gracias por la presentación y realmente el gusto es mío es poder compartir estas reflexiones, ¿sí? Porque más que quizás hacer desarrollos de conceptos y demás, se me ocurre que es una temática muy interesante, muy importante, como para que queden planteados algunos interrogantes que nos lleven a reflexionar y a poder continuar esta tarea. Vamos a compartir pantallas y les empezamos a reflexionar respecto de algunas de estas ideas. Bien, es un tema muy interesante este que plantea de las transformaciones y el impacto, las transformaciones sociales de los cambios actuales y el impacto que tienen en la salud mental específicamente, ¿sí? Porque considero que estas transformaciones y estos cambios sociales de los últimos años impactan en realidad en todos los ámbitos que hacen a la salud. La salud mental es uno de ellos. Si nos ponemos a pensar desde el año anterior, en el año 2024, que es como el último periodo de tiempo más reciente, llegamos a la conclusión de que se caracteriza por muchos cambios sociales que han sido como muy rápidos, muy profundos,
muy acelerado. En esta presentación vamos a analizar un poco estas cuestiones que han ido ocurriendo. Vamos a volver a compartir. Voy a volver a compartir porque no sé. Ahí estamos. Ahora sí. Estas cuestiones de la tecnología también nos hacen referencia a esta capacidad adaptativa, ¿sí? Bueno, como les comentaba, vamos a mencionar algunos de los que consideramos que son estos cambios sociales más recientes y los cuales considero que son los que más impactan en la salud y en la salud mental. ¿Sí? Fundamentalmente hacemos referencia a todo lo que implica la revolución digital y esta nueva conexión humana. ¿Sí? Rescato y resalto esta cuestión de nueva, porque en realidad no es que la traiga a colación, que la ponga sobre la mesa, sino que eh, no nace con la revolución digital, sino que esta revolución en realidad transforma la manera en la que nos conectamos con otros, transforma mucho los vínculos, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Que pasar de esta interacción social, donde el encuentro con el otro era cara a cara, donde se fomentaban las relaciones personales de otra manera, ahora la conexión es fundamentalmente a través de medios digitales o de herramientas digitales. En esta conexión digital que a su vez lleva a una desconexión de manera consciente, lo que necesitamos o lo que resalta como importante es poder establecer límites en el uso de las redes sociales, por ejemplo, para poder dedicar más tiempo a las actividades que nutran el espíritu u otros aspectos de la vida. Otro de los grandes cambios que comentábamos justamente con Eduardo antes de dar inicio a esta videoconferencia es todo lo que se relaciona al cambio climático y sus consecuencias, ¿sí? A nivel de salud mental, una de las consecuencias fundamentales y más importantes, que las que más impactan, tienen que ver con la ansiedad, con los niveles de ansiedad, los niveles de incertidumbre y también tiene alguna incidencia en relación a rasgos o sintomatología que se corresponde con estados depresivos, ¿sí? Generalmente son estados depresivos leves, pero que no obstante impactan de una manera importante en lo que es la calidad de vida y una buena calidad de salud mental. Esta ansiedad climática se ha convertido en un problema realmente psicosocial, ha adquirido esa significación y esa importancia. La incertidumbre sobre el futuro del planeta y qué va a pasar con este lugar en el que habitamos genera mucho estrés, genera un elevado nivel de estrés que cada vez más cuesta poder gestionarlo de una manera saludable. Aquí se considera que es necesario y crucial poder encontrar estrategias que permitan afrontar estas crisis. La flexibilidad laboral es otro de los cambios sociales que se han dado, ¿sí? Muchos de estos cambios los notamos con mayor frecuencia o en un mayor nivel de incidencia posteriormente a la pandemia por COVID-19, esta situación por la que atravesamos todos, que hace unos 6 años aproximadamente. No obstante, muchos de estos cambios ya venían ocurriendo, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que hace relación a la transformación digital
a nivel organizacional, a nivel de la salud y a nivel de todo, de otros ámbitos de nuestra sociedad, ya se venía dando, pero con un ritmo más lento. Esta situación de pandemia, la consecuencia que nos trae es que estas transformaciones se aceleren en cantidad y en ritmo. Entonces, queda como consecuencia un impacto realmente significativo, que quizás el impacto no tiene que ver con la calidad de la transformación, sino más bien con la intensidad en este caso, con el hecho de que sea demasiado rápido y a un nivel de una intensidad realmente impactante a nivel del estrés, básicamente. Como consecuencia de este cambio, surge también este aceleramiento en lo que es la flexibilidad laboral. Esto, si lo planteamos en términos organizacionales, ya se venían aplicando en algunas empresas, por ejemplo, lo que conocemos hoy o lo que hoy resulta tan común como el home office. Esta flexibilidad laboral también tiene sus consecuencias, sumado a la transformación digital, por ejemplo, en lo que hace alusión al bienestar digital, a cómo trabajamos para poder desconectarnos y conectarnos y pasar a actuar o manejarnos dentro de este binomio de estar conectados y desconectados en el mismo espacio físico. Esa es una de las cuestiones que más ha- se ha complejizado y que más ha resultado como difícil promover, ¿sí? Sobre todo en los periodos de aislamientos. A nivel de lo que es salud mental, vemos en la clínica, vemos en las consultas, un nivel mucho más elevado de trastornos de ansiedad, por ejemplo, o de trastornos depresivos, que sería como la contraparte de la ansiedad, luego de esta situación de pandemia que están íntimamente relacionados con los nuevos ritmos que uno emplea en las rutinas diarias. Esto es muy notable, realmente es muy, muy notable si comparamos con respecto al término de los 6 años anteriores al 2019. Otro de los grandes cambios sociales que tienen que ver con un parámetro de transformación y de flexibilidad también, y ya por fuera de lo que sería el ámbito organizacional, es todo lo que se refiere a la diversidad e inclusión. Aquí lo que podemos observar son algunas instancias de celebración de la diversidad que fomentan el respeto y la aceptación, ¿sí? Apoyando la igualdad de derechos para todos sin distinción de género. Habla en términos de equidad, de accesibilidad y de igualdad. Y estos entornos inclusivos permiten crear espacios seguros y acogedores, como también trabajar en lo que refiere a la eliminación de la discriminación y el prejuicio. Estos cambios en la comprensión de la identidad de género, por ejemplo, son realmente significativos y contribuyen a una mayor visibilidad social que puede generar realmente desafíos emocionales, ¿sí? Es crucial en este punto, resulta muy importante poder crear estos entornos inclusivos que nos permitan un abordaje diferente de este cambio o transformación social. Bueno, como irán viendo, traigo como diferentes puntos que incluyen todos los ámbitos del desarrollo y del desenvolvimiento de nuestra vida y no solamente aquellas situaciones o aquellos aspectos que estén íntimamente relacionados con el universo que comprende lo que es la salud, sino que también hablamos de algunos otros cambios que se dan en otros órdenes, pero que también nos afectan en este que nos ocupa. Y,
Perfecto. Bueno, ahora vamos a compartir otra de las presentaciones que les traía a continuación. Bien. Salud mental y tecnología. Este es uno de los grandes aspectos también que ya he mencionado brevemente, pero sobre el que vamos a especificar un poco más ahora. Actualmente y cada vez más, estos cambios apuntan a incluir lo que son las herramientas digitales o las diferentes tecnologías que tenemos a nuestro alcance actualmente para brindar asistencia en salud mental. No solamente que nos vamos a encontrar con lo que este efecto y este impacto de la transformación digital sobre nuestra rutina, nuestros horarios, nuestros tiempos de trabajo, nuestros tiempos de sueño y las rutinas diarias, sino que también lo vamos a poder observar como un elemento un poco más en el orden de lo positivo, ¿no? Como esta transformación en sí. eh, ¿Por qué? Me detengo aquí un momento. Estos cambios que menciono, estas transformaciones, considero que tienen que ver en realidad con la propia evolución de la sociedad y su propio desarrollo. Entonces, frente a ese hecho, esta nueva sociedad en la que estamos inmersos actualmente presenta nuevas necesidades a las que vamos a necesitar darle nuevas respuestas. Y nosotros puntualmente, a quienes hoy compartimos este espacio, por ejemplo, ya sea en el ámbito de la salud o en el ámbito de la salud mental, nos vamos a encontrar con que desde este rol profesional tenemos casi la obligación de ponernos a tono, de poder avanzar y desarrollarnos nosotros también para proveer a quien nos consulta estas nuevas respuestas que les mencionaba anteriormente. Entonces, hecha esta introducción, es que considero que estos cambios que he mencionado y los que estoy desarrollando no son puramente negativos, tienen también su aspecto positivo que contribuyen al crecimiento y al desarrollo de la sociedad y de las personas que viven en ella. Por ejemplo, el uso de la tecnología para permitir que la salud mental sea más accesible, poder llegar con asistencia y a nivel de la salud biológica también, no solamente en términos de salud mental, que podamos acceder a poblaciones remotas donde años antes era imposible que pudieran tomar una consulta con un servicio de salud mental o ser objeto de una prestación de este tipo de servicios. Actualmente eso se ha modificado mucho gracias a la tecnología. Existen muchas aplicaciones de salud mental, por ejemplo, que ofrecen nuevas herramientas de apoyo y quizás permiten tener como este primer contacto y este seguimiento o este monitorear ciertos síntomas que permiten incluso hasta poder elaborar algunos diagnósticos y a partir de este punto poder cómo determinar el grado de riesgo, el grado de importancia y el grado de urgencia también respecto de que esta persona reciba una atención un poco más profunda respecto del malestar que lo aqueja. La terapia digital o la terapia online, por ejemplo, facilita el acceso a este tipo de consultas también. ¿Sí? La privacidad y la accesibilidad en la salud mental digital van a ser temas esenciales que hay que tener en cuenta y que hay que poder considerar. Pero no obstante, son herramientas muy útiles.
Considero que la tecnología, por ejemplo, por sí misma no es ni buena ni mala, sino que va a depender del uso que uno haga de ella. Entonces, aquí son puntos de gran importancia todo lo que refiere a la alfabetización digital y a promover este bienestar que llamamos digital porque se relaciona con el uso de tecnología. Hoy por hoy, nuestra vida está absolutamente atravesada por la tecnología. Entonces, este es uno de los cambios como más disruptivos, un cambio de parámetro en la atención en salud también, que es de los más disruptivos y de los más, de los cambios que más resaltan y que más contribuyen a espacios en el que son necesarias fundamentalmente redes colaborativas que permitan poder construir conocimiento y poder continuar este aprendizaje. Post pandemia nos hemos encontrado con que las crisis de salud mental son realmente profundas, ¿sí? Profundas, muy intensas y realmente llamativas también, ¿sí? Actualmente por ahí pensamos, digo, ya pasaron 10 años, 6 años, perdón, de esta crisis eh, desatada por la pandemia y aún vemos, y en lo personal considero que quedan algunos años más para que continuemos siendo testigos de cómo van surgiendo, cómo van manifestándose algunas de las patologías que están directamente relacionadas con este cambio, ¿no? Creo que hay un antes y un después. Realmente, en muchos aspectos de nuestra vida, generó transformaciones sociales, desde cómo nos relacionamos hasta cómo trabajamos, cómo comemos, cómo vivimos, nuestros horarios, nuestras rutinas absolutamente modificadas. Entonces, que creo que nos ha abierto la puerta a un nuevo modo de vivir en el que todavía estamos, a mi entender y de acuerdo a mi opinión, como descubriendo y adaptándonos. ¿Sí? Y en relación a los ámbitos que nos ocupan, como la salud o la salud mental, creo que aún, si bien esto ha sido propio siempre, desde los comienzos de la historia de nuestros desarrollos teóricos y demás, creo que con mayor importancia resalta ahora la necesidad de construcción de conocimiento al respecto, porque hay un punto muy interesante que hace referencia a esta etapa que estamos transitando. Nosotros tenemos que estudiar o enfocarnos en un objeto de estudio del cual también somos parte. ¿Sí? Entonces hay como una doble implicancia ahí de esto de objetividad, subjetividad, que marca una relación bastante interesante al respecto. El aislamiento social que se dio en esa época aumentó mucho estos casos de depresión y ansiedad, como les mencionaba anteriormente, y eso es de los cambios más importantes. Después, si hacemos alusión a otros cambios o a otros malestares que ya venían con una incidencia significativa en nuestra sociedad, como lo que hace referencia a la violencia, violencia en todos los ámbitos y en todos los tipos y manifestaciones, también vemos que esta transformación que genera la pandemia y en este universo post-pandemia, el número de casos ha sufrido un gran aumento en cantidad e incluso en modalidad, ¿sí? Porque en relación al escenario de la violencia, por ejemplo, nos encontramos con nuevas formas que no las teníamos categorizadas con anterioridad. ¿Sí? O que bien, si estaban categorizadas como el bullying, por ejemplo, no eran a un nivel de incidencia tan alto como podemos verlo
Ahora, todo lo que tiene que ver con el grooming, el acoso sexual mediante redes, y los altos niveles de violencia respecto de cómo uno se relaciona y de cómo uno se dirige hacia un otro han aumentado eh, significativamente, y en esto sí creo que las herramientas digitales y este contexto digital puede aportar algunos elementos que contribuyan a la rápida divulgación, a la rápida aceleración y el rápido crecimiento de estos malestares. Insisto, sí considero que la tecnología por sí misma no es buena ni es mala, ¿no? No tiene ninguna cualidad atribuida por el solo hecho de ser, pero depende del uso que uno haga de ella. Entonces, si no usamos estas herramientas en un sentido positivo y en un sentido saludable, por supuesto que nos vamos a encontrar con impactos o con consecuencias como esta, ¿no? Que crezca el nivel de violencia, que haya más casos de bullying y más casos de violencia digital, de acoso digital, de sexting. Bueno, hay una gran variedad en relación a esas temáticas. Creo que después, bueno, si surge el interés, puede ser tema para una próxima videoconferencia específicamente sobre ese tema, porque es muy amplio y hay muchas variaciones que es importante tenerlas en cuenta y conocerlas también, porque mucho de este incremento se relaciona con el hecho de la falta de información, de la escasa o poca divulgación al respecto. Si bien existen algunas organizaciones que específicamente trabajan sobre todo el contexto de la violencia digital, queda todavía mucho trabajo por hacer. Y esto también está condicionado, según mi opinión, por el hecho de que todo lo que se refiere a la tecnología, este ámbito, es un ámbito en el que los cambios y la evolución es muy rápida, a veces mucho más rápido de lo que nosotros podemos procesar. Entonces nos encontramos con un hecho puntual, que cuando vamos construyendo y vamos sabiendo un poco más respecto de algún malestar puntual, ya vamos a tener muchas categorías nuevas de las cuales aún no sabemos nada como consecuencia de este crecimiento acelerado. De hecho, trabajo con una organización de México que se encarga de la divulgación y de la información, de difundir este tipo de información para prevenir todo lo relacionado con la ciberviolencia, sobre todo en niños y adolescentes, ¿sí? Que son como las poblaciones más vulnerables al respecto. Son temáticas muy, muy interesantes. Bien, respecto de las transformaciones familiares, sí les comparto una frase que me pareció una idea y un pensamiento de Michael Fox que me pareció muy interesante, que nos dice que la familia no es algo importante, sino que lo es todo. Entonces, si estos cambios sociales nos van a traer un impacto en nuestros núcleos familiares, claramente el efecto se va a extender a este todo. ¿Sí? Vamos a observar eh, intensidad más, intensidad menos, pero cierto impacto y cierto efecto en todos los niveles de nuestra vida y en todos los grupos etarios y en todos los ámbitos de desarrollo de las personas en nuestra sociedad. Las estructuras familiares tradicionales están en un proceso de redefinición, se encuentran precisamente en un proceso de cambio también. Y estos nuevos modelos de convivencia impactan en la salud mental también. Las nuevas modalidades de vincularse también. ¿Mm? Los desafíos emocionales requieren
una amplia comprensión, pero una comprensión que pueda partir de una construcción de conocimiento respecto a estas situaciones nuevas con las que nos encontramos. En cuanto a la desigualdad social y al bienestar o no bienestar psicológico, vamos a encontrarnos con algunos factores de riesgo, como la pobreza, los niveles de pobreza, que también han aumentado como consecuencia de este cambio, eh, de esta transformación social que trajo aparejada la pandemia, la falta de oportunidades, la discriminación, la exclusión. Como estrategia de resiliencia aquí podemos proponer programas de apoyo social, empoderamiento comunitario. Yo considero que una de las ventajas en esto de pensar cómo usamos la tecnología y las herramientas que tenemos, incluso el crecimiento y la evolución de la sociedad, como herramientas que tenemos hoy a mano, en un sentido más positivo, y es que apunte a la educación, ¿no? Disponemos al igual que los medios de comunicación, solo que, bueno, hasta hace unos años era como más limitado y ahora tenemos la opción de llegar a una velocidad mayor, a un número mayor también de personas. Entonces, de poder vehiculizar a través de estas herramientas procesos de divulgación, procesos de información y de educación también, o psicoeducación, en mi caso puntual. Incluso algunas instancias como esta, por ejemplo, y esto de que, bueno, la grabación de esta videoconferencia va a quedar colgada en el canal de YouTube, donde después esto continúa viéndose más allá de quienes hayan participado en vivo y se puede difundir y se puede compartir y demás. Creo que son instancias sumamente importantes a tener en cuenta y a poder utilizarlas a favor de contar con espacios y con también algunos factores y elementos que contribuyan a poder mitigar los efectos negativos de estas transformaciones sociales. El impacto en sí en la salud mental no necesariamente tiene que ser malo. ¿Sí? Existe un impacto que puede ser positivo y también puede ser negativo. Entonces, en ese punto es que considero que podemos como hacer un proceso de transformación de esto que tenemos en nuestro día a día y usarlo en nuestro propio beneficio, en el beneficio del buen desarrollo de la sociedad. Creo que es fundamental poder adaptarse psicológicamente a estos cambios, a implementar estrategias que nos permitan mantener el bienestar mental y se requiere, sí, un llamado a la acción para este cuidado integral. ¿Sí? Esto es así tal cual. Bien, les voy a compartir otras presentaciones que también tengo aquí planificadas, ¿sí? Respecto del tema. Vamos a poder aumentar el screen, así podemos verlo con mayor claridad. ¿Sí? Realmente estas transformaciones sociales tienen un gran impacto a nivel global. ¿Sí? Por lo tanto, nos vamos a encontrar como consecuencia de este impacto con algunos desafíos emergentes en relación a qué hacemos con esto, cómo podemos trabajar para volver a lograr y a recuperar este bienestar a nivel de salud mental. El estado actual nos dice que hay un panorama general donde una de cada 4 personas enfrenta problemas de salud mental y hay, entre algunas otras estadísticas,
un incremento del 25% aproximadamente de trastornos de ansiedad en el último año. Los factores sociales, los donde encontramos estos cambios y estas transformaciones, van a ser los principales detonantes. Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, son las que pueden contribuir con datos, ¿sí? Que hoy por hoy, inmersos en esta sociedad digital, el dato realmente es una fuente de poder. Entonces, mientras más datos podamos tener respecto de lo que nos ocurre hoy, más posibilidades de actuar en consecuencia, en sentido positivo, con acciones que nos lleven a prevenir y no solamente a nivel de la asistencia, ¿no? Sino puntualizar en lo que es la prevención y también en lo que es la promoción de la salud. Estos datos claves nos hablan de aumentos en casos de depresión, de estrés laboral en aumento, de problemas de consumo problemático o adicción, problemas de violencia, como vimos antes con la presentación anterior. Como principales cambios sociales, resumiendo, podemos contar la transformación digital, la precariedad laboral. ¿Por qué precariedad laboral? Porque en estos últimos años y como consecuencia de la pandemia también, la inestabilidad económica ha impactado fuertemente a nivel organizacional y laboral. Y la fragmentación familiar, que hace referencia a estos cambios en los modos de relacionarnos y en estas formas de familias, como también les menciono. El impacto psicológico de la tecnología, donde vamos a poder observar que las redes sociales realmente llevan, entre otras cosas, ¿no? Llevan a algunos espacios o algunas cuestiones que hacen relación a compararse constantemente con otros, ¿no? Vemos que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y algunos niños también, porque en algunos lugares hay niños desde muy pequeños que ya tienen sus perfiles en redes sociales, que están como permanentemente ahí atentos y pendientes de ver qué ocurre, si postean algo, si publican, si hacen alguna publicación o si publican, a ver quién recibe más likes. Estamos como generando una adicción, ¿no? En esos términos también. La sobrecarga. Eso implica un exceso de información y de una información, pues estamos inmersos en la sociedad de la información, básicamente, en esta etapa de, de nuestra vida. Este exceso de información, que va a una velocidad excesivamente rápida, también contribuye a que impacte a niveles de la salud. ¿Sí? Y si bien, bueno, yo por mi profesión me explayo y me desarrollo en el ámbito de la salud mental, podemos observarlo también que a nivel de la salud física, este impacto tiene su correspondencia también. El aislamiento, ¿sí? Estos nuevos modos de vincularnos o, por ejemplo, el gaming, estos juegos, estos videojuegos, estas redes que se arman en relación a poder jugar en red con otros, pero cada uno en su espacio físico, contribuyen de alguna manera a esta reducción de las interacciones cara a cara, de las interacciones directas, por ejemplo. ¿Sí? Sumado a eso, que creo importante destacar también, que los videojuegos, por ejemplo, o algunas aplicaciones de estas nuevas con las que contamos, que tienen que ver con la tecnología, que se dan en el ámbito de la tecnología, presentan un componente muy importante de persuasión.
que hace que se generen estos niveles altos de dependencia, incluso estos comportamientos adictivos. Como estrategias individuales que podemos promover desde nuestro rol profesional y podemos divulgar y difundir, vamos a encontrar lo que es la inteligencia emocional y que permite poder gestionar las emociones de una manera más adaptativa y de una manera más saludable. El estrés, por ejemplo, la incertidumbre, la ansiedad. El mindfulness, que se basa en la atención plena, nos permiten algunas técnicas, nos permiten poder centrarnos en el aquí y ahora y no estar tan pendientes de qué es lo que va a pasar mañana o en un periodo más adelante. La terapia, sí, la terapia, los procesos psicoterapéuticos y el apoyo profesional a nivel de salud mental siempre va a ser un recurso muy positivo y un recurso que contribuya a poder mitigar estos eh, niveles de impacto. Y por otro lado, en red con las anteriores, en conjunción con las anteriores, considero que todo tipo de redes de apoyo permiten la conexión social. Y esto, insisto, apuntando fundamentalmente a nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, ¿sí? Que son la población de mayor riesgo y que además cuentan con otro componente que es el de ser nativos digitales. Ellos ya nacen en un contexto donde la tecnología es sumamente común para el hacer en todos los ámbitos de cada día de su vida. Ellos no tienen que pasar por un proceso de adaptación o de reformulación o de aprendizaje incluso, sino que ya lo traen como absolutamente naturalizado e incorporado en su aquí y ahora. A nivel de intervenciones comunitarias, sí, si lo pensamos en el ámbito de la salud mental laboral, pueden, o en algunas empresas incluso se implementan ciertos programas que contribuyen a la prevención, a la promoción de la salud y a la asistencia también en el ámbito del trabajo. La educación emocional es muy importante que pueda implementarse en las escuelas, en esa instancia formativa de nuestros niños y jóvenes. Y que estos programas y que estas acciones o estas intervenciones también apunten a la reducción del estigma como un proceso de concientización. ¿Sí? Reducción del estigma en relación a ciertas problemáticas que tienen que ver con estos impactos, ¿no? Incluso la depresión, por ejemplo, o los altos índices de suicidio, que es otra de las problemáticas que preocupan a nivel mundial. Como innovaciones en el apoyo psicológico, no solamente nos vamos a encontrar con la terapia online o estas aplicaciones que les mencionaba en la presentación anterior, sino también con ciertos grupos de apoyos en líneas, ciertas comunidades online que para estas poblaciones que se manejan más, sueltamente, más naturalmente en estos ámbitos, estas comunidades online son mucho más productivas y es mucho más probable que puedan sumarse, que puedan unirse a algunas y que puedan trabajar estas problemáticas que personas que no lo viven como algo tan natural, por ejemplo. Y incluso de algunas tecnologías particulares en lo que se refiere a espacios de acompañamiento. La idea es que podamos dirigirnos hacia un futuro resiliente, donde contemos con una adaptación proactiva a estas nuevas necesidades que les mencionaba anteriormente, donde
haya una integración humana de estos cambios, de estas transformaciones a nuestra vida y donde podamos contar y generar estas comunidades de apoyo. Esta sería como un poco la propuesta. Y ahora les voy a compartir por último una que me interesa por, para poder traer a colación algunos conceptos fundamentales. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o si prefieren que las dejemos para el final. Ahora, en esta última presentación, lo que quise básicamente traerles son algunos conceptos eh, y algunas ideas y reflexiones puntualmente sobre estas tres formas en las que impactan estos cambios, ¿no? O sea, el bullying, la violencia y el consumo problema. Aquí básicamente vamos a ampliar la imagen. Quise referirme puntualmente a estas en base a el grado de incidencia también, porque ha aumentado notablemente, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por bullying? Lo podemos definir como una modalidad de violencia sistemática entre pares, donde las características principales incluyen la intencionalidad de causar daño, hay un nivel importante de intención en este causar daño, hay una relación, como en toda relación donde esté atravesada por comportamientos violentos, hay un desequilibrio de los niveles de poder. Siempre una de las partes tiene más poder sobre la otra y hay ciertos comportamientos caracterizados por la repetición y la continuidad. No son hechos aislados, ¿sí? Sino que hay este esquema que se repite una y otra vez. Las consecuencias psicológicas del bullying hacen referencia a un impacto importante en lo que es la calidad, la buena calidad de la salud mental. Disminuye la autoestima de la persona víctima de bullying. Aparecen factores que nos indican un nivel de riesgo elevado de sintomatología que se corresponde con depresión y ansiedad y también puede tener algunas posibles consecuencias a largo plazo que impacten a un nivel mucho más profundo. Respecto del consumo problemático, tiene que ver mucho el contexto social también, ¿sí? Son comportamientos que en algún punto podemos considerarlos aprendidos, por lo tanto, esto implica una relación entre la persona y el objeto en cuestión que cumple una funcionalidad. ¿Sí? Por lo tanto, en el abordaje no podemos dejar de tener en cuenta este factor elemental de la funcionalidad. No son hechos aislados o comportamientos aislados. Son repetitivos y cumplen una funcionalidad en la vida de la persona. Es un factor de riesgo social porque trae aparejado otro tipo de consecuencias o puede traerlas y dentro de esta funcionalidad también hay algunos aspectos que hacen referencia a un mecanismo de defensa, un mecanismo, una vía, como una vía de escape y a ciertos índices de vulnerabilidad también. Estos cambios sociales contemporáneos, como la influencia de la tecnología, las transformaciones en las relaciones interpersonales, las nuevas modalidades de comunicación y el impacto de las redes sociales, son factores que inciden notablemente en estos tres cambios puntuales, tanto en bullying como en la violencia, como en las conductas de
consumo problemático. Dentro de los factores de riesgo principales que tenemos en estos tres como denominador común, nos vamos a encontrar con ciertos niveles de desintegración familiar, con entornos sociales que ya son violentos, por lo tanto, contribuyen a que la violencia sea un comportamiento aprendido, con cierta falta de espacios de comunicación o con una comunicación que no es de una calidad adecuada, porque muchas veces hablar no significa que haya comunicación, ¿sí? Si no hay diálogo, hay un intercambio de palabras que no contribuye a establecer un lazo, ¿sí? Ni sostiene tampoco los lazos sociales. La normalización de ciertas conductas agresivas, ¿sí? Porque tenemos que diferenciar la conducta violenta de la conducta agresiva. La conducta agresiva hace referencia más a una cuestión impulsiva propia, que no está mediada por el aprendizaje o no está mediada por eh, este aspecto de la desigualdad en términos de poder. Y la conducta violenta sí. Esa es la diferencia básica entre conducta agresiva y conducta violenta. La violenta tiene esta desigualdad en términos de poder, es una relación de poder y es un comportamiento aprendido. En cuanto a las estrategias de prevención de estos tres impactos, estas tres situaciones complejas, podemos citar algunos programas de intervención escolar. Generalmente en las escuelas y en los colegios existen, incluso en los centros de salud, como clínicas y hospitales también, a nivel de los ministerios de salud en todos los países, y aludiendo un poco a lo que es Latinoamérica, ya que nos encontramos en países diferentes y vamos a tener en la audiencia la posibilidad de que haya también personas de países diferentes. Eh, en, a nivel de Latinoamérica, generalmente en todos los países, en lo que es el Ministerio de Salud o en estos ministerios que se ocupan de los aspectos sociales o del desarrollo social de las comunidades, tienen información respecto de lo que son estos programas de prevención, incluso programas de asistencia. Entonces son espacios a los que hay que recurrir y a los que hay que pedir ayuda y el apoyo para poder implementar o llevar, hacer más extensivas estas estrategias, sobre todo de prevención y promoción. En el último año, desde el año pasado, desde el año 2024, la Organización Mundial de la Salud comienza a hacer como un mayor hincapié en términos de promoción y ya no tanto de prevención. No porque no sea importante, sino porque dada los avances en nuestra sociedad y dado que también el avance implica la construcción de conocimiento, podemos ver que si nos adelantamos unos pasos más, vamos a conseguir al final de cuentas resultados mucho más certeros, mucho más positivos respecto de promover la salud en nuestra sociedad. Dentro también de las estrategias de prevención, hay que destacar el rol de las familias y de estas comunidades educativas o sociales, y estos grupos sociales, estos grupos donde nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y los adultos también, ¿no? Incluso adultos mayores, que en términos de violencia, por ejemplo, los adultos mayores es el otro grupo etario que está eh, eh, considerado como población de riesgo. Bueno, donde estas organizaciones pueden implementar estos programas o estas estrategias que ayuden a prevenir estos impactos y estos efectos negativos. Y, por supuesto, la importancia que reviste la detección temprana de estos casos.
El impacto en la sociedad habla de una reproducción considerable de modelos de dominación basados en estas relaciones de poder. Consecuencias a nivel comunitario también implican, también representan un gran desafío para las instituciones educativas y quizás nos estamos planteando una necesidad imperiosa de poder tramitar de una manera más adaptativa esta transformación cultural a nuestra sociedad. Y en este punto es donde con el conocimiento que contamos, más el que vamos a seguir construyendo, desde nuestro rol profesional podemos aportar, ¿sí? A esta elaboración y a esta adaptación a los cambios y a la transformación cultural. Bueno, como conclusiones y como reflexión final, les traigo tres puntos fundamentales, ¿sí? El bullying como un síntoma de cambios sociales, que quizás no siempre ha sido visto de este modo, la importancia de la intervención integral y de una intervención eh, en los diferentes ámbitos y en los diferentes aspectos de lo que es la persona entendida como un ser biopsicosocial y, por supuesto, construir comunidades de respeto y empatía que aporten estrategias que nos permitan poder trabajar adecuadamente. Bien, bueno, hasta aquí las reflexiones y las presentaciones que quería compartirles. Espero no haber ido demasiado rápido. A veces uno ya está como acostumbrado a tener el tiempo reducido, entonces hablamos muy rápido y damos mucha información en poco tiempo. ¿no? Y No obstante, Eduardo, si le parece, yo después les voy a enviar las presentaciones por si alguien quiere tenerlas y volver a repasarlas, con todo gusto se las hago llegar. muy amable, muchas gracias. Pues definitivamente que nos has dado un panorama porque entendemos que el mundo ha cambiado tan rápidamente, pero fíjate que hay un punto, y tú lo mencionaste un poco velado, no con la exactitud, a partir de la comunicación, a partir de las Ujú, comunicaciones, y digo por comunicaciones, pues vamos a llamarle a partir de la radio, aunque existían comunicaciones anteriormente, pero principalmente por la televisión. Yo creo que ese fue un gran cambio porque tuvimos una serie de influencias a través de la televisión y posiblemente el inicio de la globalización. Me voy a explicar. Ahora, ujú. los chicos o la gente en general anhelan tener un teléfono y cada vez un teléfono inteligente con internet en el que ya no necesitan otras herramientas, ahí lo tienen todo. Tienen información, tienen noticias, pueden sacar fotos, videos, compartirlas, pueden hacer videollamadas, o sea, una serie de cosas que si hablamos de hace 50 años, pues ni siquiera la sociedad se podía imaginar. ¿Y qué importancia tiene eso? Mucho, porque muchos de nosotros que ya somos mayores, eh, pues no teníamos tanta influencia, no más que lo que veíamos, lo que convivíamos, lo que nos platicaban o podíamos leer. Ahora se ha perdido el gusto por la lectura, ahora todo se resuelve con internet, de inteligencia artificial, y toda esta serie de cosas, las formas de llevar la socialización, pues ya no son las mismas. Antes andábamos con amigos, salíamos de la escuela, ahora es inseguro. Ya no sabemos si vamos a volver a nuestra casa. Se vive constantemente en el estrés de qué es lo que va a pasar y en la aspiración de que quiero unos tenis, quiero un teléfono nuevo, quiero cambiar la camisa, tener el disco de fulano.
o sea, todo ese bombardeo de información, pues ha hecho que los medios de comunicación, las modas, el marketing en general, nos han vuelto una sociedad consumista y consumista no solamente comprar cosas, sino también anhelar una forma de vivir. Y cuando la gente no tiene una seguridad, siento yo, en su persona o no se construyó en su ambiente familiar, que también eso ha cambiado. El rol Ujú, de la mamá era la educadora, el rol del papá era el proveedor, ¿no? Hace todavía 70 años. Y de repente, pues eso cambia. Ahora ambos tienen proyectos y ahora las parejas no quieren tener hijos, ¿no? Se compran un perro y lo tratan como un hijo y lo traen en una carreola, en fin, y es válido. Son formas como ha impactado todas estas influencias, pues que hacen, posiblemente el problema es que en grandes ciudades, bueno, ahora también en pequeñas, y la ociosidad, desde que yo era niño decían, cuidado con la ociosidad, porque pues empieza a cultivarse una serie de pensamientos negativos y acciones negativas que atentan contra otros. Entonces, yo creo que lo que tú nos has dado refleja bastante bien la importancia que tiene, eh, primero, el que no sentirnos solos. Creo que en este tiempo de la comunicación, el gran reto es no aislarlos, no aislarnos, y el segundo es no vivir en soledad. Yo creo que estos son retos muy importantes porque vemos en una familia que a la hora de la cena, cada uno de los integrantes de la familia se mandan un mensaje en lugar de hablarse, si quiere postre, si no quiere postre, a través del teléfono celular. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos cambiando, estamos perdiendo una serie de habilidades o costumbres que daban las características que teníamos para estarnos enfrentando a otras que es cómodo, es fácil, pero será saludable. Eh, antiguamente, digo antiguamente, hace 50 años, cuando yo terminé mi carrera de médico, no se tomaba muy en cuenta en los niños los aspectos emocionales, nos importaban más las enfermedades. Pero creo que no hemos cambiado mucho, porque la gente que toma las decisiones en política para presupuestos, para programas, tal pareciera que ya no existen los niños. O sea, los niños se estresan, los niños se neurotizan, los niños se deprimen, ¿verdad? Y ahora hay una gran tendencia de que los jóvenes, sobre todo adolescentes, se suicidan. O sea, llegar a esos extremos, lo primero que pienso es que no tenían una expectativa de vida. Cualquier estímulo, el que quieran, es suficiente para atentar contra sí mismo. Entonces, algo está fallando y yo creo que a lo mejor no hacemos cambios tan rápidos como, como necesitamos hacerlos. También me voy a explicar. Por ejemplo, ahora hay matrimonios monoparentales y tienen derecho de adoptar hijos o perros, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿eso qué repercusiones va a tener? Ahora a los chicos acá en México les permiten que vayan a la escuela con faldas si son varones y una serie de cosas así, pues que para mucha gente como yo nos escandaliza porque vivimos otras cosas y finalmente vivimos una vida con una serie de reglas y conceptos, pues que nos hicieron llegar a viejos. Y de repente, en tan poco tiempo de una generación, eso se cambia tan bruscamente de que ahora pues es normal y tenemos que aceptarlo.
Sí, sí, lo aceptamos y legalmente es válido y todo. ¿Será natural? O sea, ¿será fisiológicamente compatible? ¿Será fisiológicamente en la evolución del ser humano lo conveniente? ¿No nos estará pasando algo así como el cambio climático, ¿no? En que decimos, no, pues es muy padre comer carne y cocer las cosas y cosas ultraprocesadas, sí, pero nos estamos acabando el planeta, nos estamos acabando el agua, cada vez hay menos agua potable, somos una gran cantidad de seres humanos y el mundo está llegando a sus capacidades límite para mantenernos vivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y creo, para ser propositivo en mi comentario, no solamente alarmista y negativo, yo propondría algo muy simple. Creo que la base, y tú lo mencionaste en una diapositiva que me encantó además, la base es el núcleo familiar. Y yo entiendo por familia, creo que así es. El decir padre, madre, hijo. O sea, si no hay estos tres elementos, pues no es una familia. Será una pareja, otra clasificación que quieran darle. Y como núcleo para preservar la especie y para tener un orden social, pues yo pienso que la familia es fundamental. El problema, creo yo, es que antes estaban muy definidos los roles del núcleo familiar, muy, muy definidos. Y ahora se han ido eh, alterando de tal manera, algunas veces para bien y otras veces para mal. Por ejemplo, hace 50 años era muy difícil ver en las escuelas que un papá llevara a su hijo a la escuela, ya no digamos un kinder, o le cambiara el pañal. Pero ahora es muy frecuente y muy común y muy normal. A mí me parece maravilloso eso, porque está totalmente involucrado en la crianza de ese niño ese tipo de padre. La pregunta sería, ¿todos los padres son así? Ese padre que se preocupa por su hijo y que tiene una esposa que también se fue a trabajar y todo y forman un núcleo familiar, ese núcleo familiar es así como los que tenemos. Entonces, creo que la desintegración de la familia para mí es una gran catástrofe para la formación del niño, a menos de que la compensen los abuelos o otra gente cercana que sea la influencia suficiente de crearle valores, límites, eh, aptitudes, o sea, actitudes, en fin, todo esto lo estamos perdiendo porque ahora incluso matrimonio, pues es más fácil comprarle una tableta, una computadora o un teléfono inteligente al niño y que ahí se distraiga sin tomarse el tiempo para enseñarle otras cosas o convivir o tener un contacto físico. Recuerdo una de las películas que vi hace ya tiempo, decía, se gradúa una chica, y dice, ¿qué quieres que te regale? Solamente dame un abrazo. O sea, el papá y la mamá ni siquiera abrazaban al graduado. Entonces, yo creo que sí es bien, bien importante en que reflexionemos. Y creo que también tiene que ver con las diferentes culturas. Eh, yo puedo imaginarme acá en México, un pueblecito en Puebla, pues es diferente a un pueblo en Cancún o un pueblo en Chihuahua. Y creo que el ambiente, el hábitat, también influye mucho, porque aquí le tenemos miedo a una balacera en la ciudad, a que nos atropelle un auto. Bueno, pero a lo mejor en la sabana o en la selva le tienen miedo a un animal que los ataque o una araña, no sé. Otra serie de cosas y también tiene un impacto en cómo vemos el mundo, cómo lo conceptualizamos y cómo va generando nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar y de sentir. No sé, creo que me extendí mucho, pero mira, hay felicitaciones. Hay felicitaciones, déjame ver, aquí anoté, de Veracruz, obviamente, que es donde yo vivo. Hay felicitaciones también de la Ciudad de México,
de Oaxaca, que es muy bonito, por si no conoces, te invito a que lo conozcas. Y también mencionan aquí eh, la doctora Araceli Silva Angulo de la Ciudad de México. Eh, Te felicita. La doctora Alejandra Piñón dice, muy interesante la información y considero importante implementar programas de intervención a nivel familiar, especialmente con las madres embarazadas, para Ujú, comenzar desde cero y evitar proporcionar las pantallas a muy temprana edad. Es un comentario excelente. Nada más que ujú. a lo mejor sería interesante desde información de los chicos de la secundaria y la preparatoria sobre lo que es la vida de pareja y el embarazo y toda esta serie de cosas, programas que ya están establecidos en otros países, ¿no? Porque pues también es terrible, va a depender de la edad, un embarazo no deseado, ¿no? ¿Cómo impacta en la percepción que tiene de su mundo esa persona simplemente por falta de información, ¿no? Que no tuvo esa información. ¿O qué es lo que pasa con los niños de la pandemia? Que no saben lo que era salir a un parque o convivir y que va a traer repercusiones orgánicas, inmunológicas. O sea, no es sino. Entonces, yo diría que todo lo que somos hasta el momento actual, pues es la suma de eventos y situaciones que hemos vivido pues a través de nuestra vida, todas las influencias que hemos recibido. Por eso yo ahora, a 5 años de que vamos a cumplir en Médicos Unidos, ya me siento un doctor de veras porque he aprendido un montón de todos ustedes. Pero, pues no sé, acá hay más comentarios. Felicita a Adrián Uribe García. Dice Pilar Robles, me imagino, no sé si es psicóloga o doctora, dice gracias por la ponencia, muy interesante. Wilfrido José Duarte, pediatra, dice buenas noches, felicito a la ponente, tema muy interesante y actual para reflexionar y actuar. Sí, sí, definitivamente que es un tema, no sé, fíjate, por ejemplo, tenemos acá en México muchas noticias de bullying que han llegado a la muerte de personas, de chicos en la escuela. Una chica, por ahí otro muchachito que le hicieron un reto y finalmente cayó mal y se murió. Eh, a la doctora Froilán Guerrero también te felicita, ahí está en la Ciudad de México. Acá también en Facebook, déjame ver. Bueno, hay varias felicitaciones de Puebla, Lucinarme, Ana María García también. En fin, no sé, caray, ya nos pasamos del tiempo. Si nos hicieras favor de mandar un mensaje o un resumen, un epílogo, eh, para que la gente que te va a ver en este video en el canal de YouTube, pues pueda tener como concentrado lo que ha sido tu plática. Bien. Bueno, yo les voy a dejar una pregunta. ¿Sí? Básicamente me parece que es como la mejor manera de reflexionar es que nos quedemos con una pregunta. Digo, somos conscientes y creo que coincidimos todos en que Internet, en términos generales, es otra revolución, ¿no? Es la revolución actual que nos atraviesa y que genera todos estos cambios y todo este impacto y que, bueno, es mucho más acelerado de lo que podemos procesar. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Digo, si estamos realmente preparados para poder transitar estos cambios así naturalmente o si necesitamos como ir incorporando elementos, herramientas, buscando espacios, buscando modos y formas nuevas para que nos ayuden a procesar esto, ¿no? O sea, coincidimos en que la sociedad de la información es una nueva sociedad que tiene nuevas necesidades y hay que darle nuevas respuestas. Pero digo, la pregunta es esa, ¿estamos preparados? Digo, hay uno, Lacan, en mi ámbito, un psicoanalista muy reconocido, uno de los grandes constructores de la teoría del psicoanálisis. Él tiene una frase muy significativa, ¿no? Él dice que más vale renuncie
quien no pueda adaptarse a la subjetividad de la época. Digo, creo que es muy, muy interesante lo que plantea, porque digo, si bien suena como un poco fuerte, en realidad lo que implica, digo, es que uno tiene que tener un rol más activo, ¿no? En estos cambios y en este impacto, porque la transformación ya está y si no asumimos este lugar activo de buscar en la sociedad de la información, donde estamos bombardeados justamente por la información, de ir buscando esos espacios que sean más fiables y más confiables, me parece que ahí está el desborde, ¿no? Digo yo, antes que emitir juicios, me parece que es necesario informarse. Digo, yo en la consulta, en la clínica, veo muchos pacientes que eh, Google es San Google realmente, porque cualquier cuestión le preguntan a Google y Google da varias respuestas, ¿sí? Varias opciones. Y a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y no le podemos decir que no busquen en Google. Digo, yo lo que sugiero es, incluso con algunos pacientes míos, digo, es que busquemos juntos cuáles son los sitios más confiables. Digo, antes que ver síntomas en Google y de ahí que podemos encontrar absolutamente de todo, vayamos a sitios confiables porque es una herramienta, es algo, ¿no? Creo que hay mucho de esto de la psicoeducación también, de qué hacemos con todos estos impactos y con todos estos cambios. Así que bueno, digo, yo resumo ahí con esa pregunta. Digo, los cambios ya están, la transformación social ya está. ¿Estamos preparados? Porque depende de la respuesta, el camino que cada uno va a tomar al respecto, ¿no? Así que me parece que, bueno, eso es como el punto para ir Y fíjate, cerrando mi exposición. Y bueno, agradezco mucho los comentarios y quedo a disposición para cualquier consulta, cualquier cuestión que quieran compartir. Yo encantada. y fíjate, no, espérame, porque ahora ya me obligaste, ya me hiciste pensar todavía un poquito más en la reflexión, porque fíjate que eh, el, 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 la cuestión económica a nivel mundial se ha regido por poderes económicos que tienen impactos sociales muy importantes. Y se había pensado que la gente desprotegida era la que era la gente pobre y que la gente rica era la que tenía más ventajas. Ciertamente, en algunos aspectos así es, pero por ejemplo, cuando cambias los reactivos y dices, ¿quién fue el mejor estudiante? Resulta que el mejor estudiante fue un estudiante pobre, que el estudiante rico. Y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Ahí ya no influyó posiblemente tanto la cuestión económica. Pero si ves, yo creo que tiene una gran influencia el aspecto económico en nuestra vida y cómo la conceptuamos, porque desde los accesos a la educación, a la salud, o sea, el tener dinero te da la garantía o la posibilidad de que puedas luchar por tu vida o tu calidad de vida, pero no siempre si tú no tienes una buena salud mental, porque también hay Mm, mucho rico que se droga o que se pierde o se vuelve delincuente o se pone en peligro en otros aspectos. Entonces, sí es importante el aspecto económico en algunas cosas, pero sigue siendo importante los principios, la empatía, el respeto hacia la gente. Es una manera de respetarse a uno mismo. En fin, entonces, ojalá que eso también, porque se habla de prevención, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, a lo mejor se me ocurre pensar, uno, dar mucha información a los jóvenes que cuando se quieran casar y quieran tener hijos, bueno, darles información primero para que no tengan hijos no deseados. ujú. Es una desgracia venir al mundo y no haber sido deseado. Pero además, a esa gente que se quiere casar y tener hijos, darle mucha información, porque muchos de los errores que cometemos es porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y copiamos los patrones, generalmente de la gente cercana o de nuestros padres o abuelos y no siempre están en lo correcto, además. Entonces, yo creo que se necesita mucha información
y sobre todo buscar maneras de la integración de la familia. Aquí en México hay una institución que nació con esa intención hace mucho tiempo y que se llama DIF o Desarrollo Integral de la Familia. Estas son las siglas del DIF, pero lo que menos hace es eso. Entonces, no hay manera de contención. Se dedica una fiscalía para todo lo que es la agresividad y la violencia familiar, otra serie de cosas, más no la prevención. Entonces, yo creo que sí deberíamos de pensar en otra serie de actividades, a ver si nos da tiempo a la velocidad que vamos, porque el Internet, pues es una parte. Ahora tenemos inteligencia artificial, en la medicina tenemos ahora edición genética, ¿verdad? Con el CRISPR, Cas9, y tenemos una serie de cirugía robótica, o sea, una serie de cosas que todavía hace 20 años o 30 años parecían imposibles. Entonces, vamos muy, muy rápido. Y mis nietos, cuando yo les platico cómo era mi vida de niño, se ríen de mí, porque parece que estoy platicando una película antigua, desconocida, que no se ajusta para nada al momento actual, a la vida actual. Yo estoy muy agradecido de tu participación, eh, y a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio Médico de Médicos del Estado de Veracruz, agradecemos tu excelente conferencia y en unos minutos más va a estar este video en nuestro canal de YouTube. Así es de que muchas gracias a los que estuvieron presentes. Les deseo una muy buena noche y hasta pronto. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto. Nos encontraremos en algún otro espacio. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches.